En otra obra dice Lord Illingworth, en la misma obra, Una mujer sin importancia: estuve descubriendo toda clase de hermosas cualidades en mi carácter. Contesta la señora Dombey: oh, no se vuelva perfecto de un golpe, hágalo gradualmente. Entonces demuestra con agudeza psicológica los mismos caprichos de la mujer, que prefiere acostumbrarse a un hombre con defectos que ellas puedan dominar o hasta soportar, que de pronto un hombre del cual ellas se puedan aburrir por tanta perfección, por tantos modales. En otra obra también dice algo parecido. Dice: los hombres cuando son, dice también la mujer, cuando son buenos maridos son aburridos y abominablemente presuntuosos cuando no lo son. Oscar Wilde fue ambas cosas, o sea, en sociedad ella aparentaba, o fue un buen marido y padre de sus hijos, pero también era terriblemente presuntuoso porque el narcisismo lo llevó a aislarse de la vida conyugal, a tomar habitaciones en los grandes hoteles donde se reunía con toda la intelectualidad de la época y ofrecía cenas, y también lo invitaban a eventos que duraban, y escribía sus obras allí, o sea, él viajaba. Entonces para él la pasión es asimilable al amor, porque es la única forma real de la felicidad, aunque, como les dije, en otras formas también mentalmente se realizan muchas cosas, buenas y malas. En el retrato de Dorian Gray se da un ejemplo: la verdadera belleza acaba donde empieza la expresión intelectual. En una frase. A Lord Arthur Dudley describe en un poema: tu dorada alma camina entre la pasión y la poesía, te conozco, tú eres Jacinto a quien Apolo amó en los días griegos. La adoración se plantea claramente como una proyección narcisista, incluso cuando involucra a la mujer. Dice Dorian: pensaba en Hetty Merton porque era un espejo injusto, aquel espejo de su alma en que se miraba. Vanidad, curiosidad, hipocresía. No había nada más que eso en su renunciamiento, había algo más, al menos eso creía, pero ¿quién podía decirlo? No había nada más. Por vanidad la había respetado, por hipocresía había llevado la máscara de la bondad, por curiosidad había intentado la negación de sí mismo, ahora lo reconocía. Es decir, para elevación de su propio ego, Dorian Gray tomaba a las mujeres o las respetaba. Se portaba a veces como Narciso, a veces como sátiro, a veces como hombre casto. Por ejemplo, dice el pintor Bassi, dice refiriéndose a Sibyl Vane, la mujer amada por Dorian Gray: si esta joven les puede brindar un alma a las personas que han vivido sin una, si puede crear el sentido de belleza en aquellas personas que han tenido una vida horrible y sórdida, si puede despojarlas de su egoísmo y puede hacerlas llorar por penas que no son las suyas, merece nuestra adoración, toda la adoración del mundo. Otra forma de amor. Por eso Sibyl Vane es grande, es una heroína, porque sabe adorar. Esto significa que la belleza de la juventud y el placer que proporciona los sentidos puede ser efímero, puede estar cerca al dolor, a la tragedia. El hombre que es dueño de sí puede inventar un dolor con la misma facilidad con que se inventa un placer. La mujer sabe más de dolores porque es toda emoción, es decir, si Vane no soporta la incomprensión de Dorian Gray, se suicida. Simplemente porque ella no puede actuar ya tan perfectamente como una actriz después de que él la ama y se quiere casar con ella. Entonces ella deja de ser la heroína, pues que él admira todas las noches en el teatro, y se convierte en la mujer humana, y él la insulta por eso y ella se suicida, simplemente así de fácil. La mujer es más emotiva y
puede cometer un error del cual él se arrepiente a los 3 días exactamente, pero ya es demasiado tarde. Entonces también lo condensa en la obra. Todos los buenos propósitos a veces no alcanzamos a cumplirlos en esta vida. O sea, es muy breve el paso entre una acción y otra, entre un hierro y otro, que no hay tiempo. En esa época que no había pues todo el tipo de comunicación que hay hoy en día, ¿verdad? Para desplazarse de un lugar a otro, para una carta tan complicada, él no se demoró nada en recapacitar. Y sin embargo fue muy tarde. Otra cita que asocia a Salomé: las pasiones sobre cuyo origen nos engañamos a nosotros mismos nos tiranizan con más fuerza. O sea, Salomé, que era inocente, virgen, ignorante, pero con una herencia muy marcadamente oriental y perversa en ese sentido, siente una pasión que no puede manejar y el orgullo de princesa la hace pedir la cabeza de él por rechazar su amor. Eso también está condensado en el retrato y alude mucho a Salomé. ¿Es su influencia, dice Dorian, realmente tan mala como dice Basilio Lord Henry? No hay influencia buena, Mr. Gray. Toda influencia es inmoral desde el punto de vista científico. ¿Por qué? Porque influir sobre una persona es transmitirle nuestra propia alma. Es decir, que a veces las influencias no son tan buenas. Nietzsche siempre osaba decir que después de 6 años de él apartarse de Schopenhauer y de los autores que lo habían influido, los presocráticos, él podía escribir. O sea, no podía directamente pasarse de la erudición a la creación, sino tenía que tomar distancia y encontrarse otra vez consigo mismo, con su inspiración, para no recibir esa influencia, es decir, para poder crear algo realmente original, porque si no saldría pues epígono de otro compositor o de otro escritor. Entonces el mismo Oscar Wilde trata de apartarse de la influencia de sus preceptores que lo habían marcado más. Por ejemplo, el reverendo Massey, que escribió 40 libros, que era maestro en todo, y el mismo Walter Pater. Él coloca en Intenciones la estética por encima de la ética. Eso es también una consideración filosófica, donde dice él que la estética como selección sexual hacen la vida amable y maravillosa, llenándola de formas nuevas y dándole progreso, variedad y mudanza. Y cuando alcanzamos la verdadera cultura, que es nuestro fin, logramos esa perfección en aquellos para los cuales el pecado es imposible, no porque pronunciaran los votos de renunciación de la asceta, sino porque pueden hacer libremente aquello que no hiere el alma, y aún podría decirse que no pueden desear nada susceptible de dañar el alma, que es capaz de transformar en elementos de una experiencia más rica, o una sensibilidad más fina, o una nueva modalidad de pensamiento, aquellos actos y pasiones que en el vulgo serían vulgares, innobles en el ignorante y viles en el impúdico. O sea que por eso él se permitió de pronto pasar ese umbral de lo que se consideraba moral en ese momento, sin perder pues su identidad sexual, no en ningún momento, ¿no? Él como amplió esa frontera sexual, estilo emperador Adriano, estilo Verlaine y Rimbaud, en una connotación pues para mí no es homosexual, o sea, de pronto homofílica, de pronto narcisista eminentemente, pero a veces uno se sorprende cuando el otro día estuve en una reunión en un museo romántico con escritores del Caribe y comenté mi charla de Wilde, no, el maricón, o sea, cosas muy delicadas de decir en un contexto. Hay que conocer el alma, hay que conocer totalmente la obra, y yo empecé por la más importante de sus obras, que es De Profundo, es decir, cuando una persona está en la cárcel dice la verdad de todo, que está a punto de morir, y en la balada de la cárcel de Reading, que la tengo también en inglés, donde él expresa pues su dolor terrible, su pena por un compañero que va a ser asesinado, justiciado porque mató a su esposa. Entonces él dice que él mismo purgó ese pecado, esa condición del compañero, mientras el compañero dormía plácidamente la noche antes de ser ejecutado. Es decir,
él le sirvió para escribir todo un libro, en verso. La realidad y la irrealidad se dan en el mismo personaje de Sybil Vane como actriz y como novia de Dorian Gray. Entonces Lord Henry, cuando quiere consolarlo de su suicidio, le dice: la chica nunca vivió realmente, así que nunca murió realmente. En el instante en que tocó la vida real, esto la destrozó, y ella destrozó la vida, así que murió. Si lo desea, llore a Ofelia, ponga cenizas en sus cabellos porque estrangularon a Cordelia, maldiga al cielo porque murió la hija de Brabantius, pero no malgaste sus lágrimas llorando por Sybil Vane, ella no era tan real como las otras. Entonces fíjense cómo se pierde la frontera entre lo vivido y lo no vivido, lo ideal y lo real. Respecto a la belleza, hay una cita fantástica en el retrato de Dorian Gray. Una dice así: tiene usted una cara maravillosamente bella, Mr. Gray. No se enfade, la tiene usted, y la belleza es una forma del genio, más elevada en verdad que el genio, no tiene necesidad de explicación. La gente dice a veces que la belleza es solamente superficial, puede ser, pero siquiera no es tan superficial como el pensamiento. Para mí la belleza es la maravilla de las maravillas. Únicamente la gente limitada no juzga por las apariencias. El verdadero misterio del mundo es el visible, no el invisible. Sí, Mr. Gray, los dioses han sido buenos con usted, pero lo que los dioses dan lo quitan muy pronto. Entonces fíjense. Más adelante dice: la vida la guarda todo, Dorian. No hay nada que usted con su extraordinaria belleza no pueda lograr. Usted no debe perder la belleza. Vivimos en una época en que se lee demasiado para que haya personas sabias y en las que se piensa mucho para que haya personas hermosas. Entonces fíjense otra paradoja ahí. Existe una belleza inmóvil en la contemplación narcisista, en el retrato de Dorian Gray. Retrocedió y tomando de la mesa un espejo ovalado que tenía cupidos de marfil labrados en el marco, uno de los muchos regalos que le había hecho Lord Henry, contempló sus aguas profundas. El retrato le había enseñado a amar su propia belleza, le enseñaría a despreciar su propia alma. Y en Intenciones dice: pues en el culto de la belleza no hay nada sano. De la pasión intelectual pasa a la realidad sexual en una obra que se llama Teleny, que es de dudosa, pero dicen que participó Oscar Wilde allí. Casi sin quererlo se encontraron sus labios, las bocas se separaron para juntarse una y otra vez. O sea, es un pianista que se llama Teleny. Y De Grieux es el otro personaje que va como público y que es una persona instruida. Y entonces se da como una pasión en este sentido que él describe en esta forma. El tiempo, o sea, él se remonta también como personaje griego, se podría decir, en toda su obra, y en Intenciones dice, que es parte de su obra filosófica, dice: nuestra vida no es la que vivimos, sino la vida de los muertos. El alma que nos habita no es una simple entidad espiritual, sino que ha habitado en lugares terribles y ha hecho su mansión de los antiguos sepulcros. Sin embargo, este algo puede hacer por nosotros una cosa, puede arrancarnos del ambiente que nos rodea, cuya belleza nos empaña en la bruma de la familiaridad, o cuya innoble fealdad o sórdidas exigencias sirven de obstáculo a nuestro perfeccionamiento. Puede ayudarnos a abandonar la época en que nacimos y a pasar otros tiempos y a no sentirnos como desterrados en ellos. Es decir, esto yo también lo hice, es decir, en un libro que estoy escribiendo sobre el emperador Adriano, que trata de contestar la obra de Marguerite Yourcenar, coloco a Farwell como personaje de otro tiempo, del siglo XIX, un personaje del siglo XX, del siglo XIX, y Adriano, que es del siglo II. Entonces, él también hizo eso más o menos en sus obras, es decir, se movió en los espacios de Grecia, en los espacios de Roma con Adriano, en los espacios de su época, en los espacios del humanismo de Shakespeare. Shakespeare también tuvo una fascinación platónica con un actor de teatro que no pasó de allí porque estaba felizmente casado. Y así, o sea, toda esa gama de humanismo y de narcisismo de los artistas que logra, pues, convencernos si tienen unas tesis apreciables y que pueden revalidarse
en cualquier contexto y en cualquier lugar, en cualquier época. O sea, siempre Oscar Wilde será leído, siempre Oscar Wilde será un clásico. Y como dijera León de Grecia, pues escogida, encenderá sus lámparas aladas, se encenderá con vivos fuegos las sienes amargas, noches de musicales evasiones, y todo vale la sombra de un instante. Oscar Wilde de pronto no recibió amor, tampoco fue capaz de darlo en su dimensión real. Él se limitó a buscar la felicidad por medio del éxito, de lo fortuito, de la superficialidad de su época, del placer, del ejercicio intelectual del amor más que del amor mismo, y la pasión que él quiso de pronto colocar en su igual, que le llevó pues a una situación muy desigual y muy fatal incluso para su propia fortuna personal. Pero yo pienso que él logró lo que quería, es decir, vivió como tenía que haber vivido. O sea, si le tocara escoger, no hubiera podido hacer otra cosa. Wilde, en tanto artista, vivió los postulados de su verdad, en tanto hombre se convirtió en mártir, pero jamás dejó de ser el mismo, pagano, romántico, cristiano, se convirtió al catolicismo, se convirtió en basilisco de su cultura y quiso encontrar de pronto el dulce monstruo de mármol, esa esfinge secreta o enigmática que persiste en el Hermafrodita del Florencia y del Louvre, que es una famosa obra griega. Quisiera mostrarles unas imágenes de Oscar Wilde y su época, antes de terminar. Otras posibilidades, ¿verdad? Como la Divina Comedia, traducida por Ángel Crespo en verso, es maestra en reproducir esa belleza de la forma. Del Trinity College, donde estudió él su secundaria. Esta es la cara de su padre, que fue incluso medalla de premio, sigue siendo pues actualmente una medalla de premio a los médicos. Era otorrinolaringólogo. Constanza Wilde, la esposa, Constance Marie. Oscar Wilde, cuando se graduó en Oxford. Marqués de Queensberry, el culpable de la reyerta entre Wilde y su hijo. Él lo puso a conducta inconveniente cuando en un camerino él entra y le deja una nota donde le dice para Wilde que cosa de sodomita y la deja abierta, y para Wilde es una ofensa terrible y él lo demanda, pero él pierde porque el marqués pagó mucho más. O sea, él se fue a las calles de Londres a buscar prostitutas, prostitución, para que inventaran lo que no había hecho Wilde, o sea, lo que hizo y lo que no hizo. Entonces un amigo de él, uno de los grandes hombres pudientes de su época, que lo visitó en la cárcel, le dijo: si usted me jura que no ha pasado nada de todos los horrores que se hablaron en la cárcel, yo le creo. Y él le dice: lastimosamente tengo que decir que algo de eso pasó, pero no todo, el 90% fue mentira. Oscar Wilde. Bossy Douglas, ese es el jovencito, tenía 25 años cuando es apresado. Tenía 21 años cuando conoció a Wilde. Se veía un niño, ahora lo verán. Esto es Oscar Wilde en Estados Unidos, recién terminada sus estudios de Oxford, 1878. Tenía 24 años. Oscar, todavía como estudiante de Oxford, todavía tiene cara de niño y tenía 22 años. Miren cómo se viste de elegante, con medias de seda, pantalón corto, zapatos de charol con lazo. O sea, había mucho refinamiento, mucha casi que femineidad también en toda la manera de vestir de los hombres en esa época. Magdalen College, donde estudió él. Viajó a Grecia con profesores en esa época. Bossy Douglas, mírenlo ahí, 1894, tenía 25 años ya en el muchachito. O sea, un año antes, al año del siguiente, Oscar es apresado, condenado a 2 años de trabajo forzado. Sir William Wilde, el padre de Oscar, Jane, Francesca, el G. Wilde, madre de Oscar, de ascendencia italiana, decía que descendía de Alighieri, Dante Alighieri. El G. Casa de los Wilde, Taft Street, Londres, una casa bastante
opulenta y que daba lo último en la moda. Oscar Wilde, también poco antes, 2 años antes del suicidio. Oscar Wilde es un cuadro. Aquí son unos cuadros del retrato de Dorian Gray con frases del retrato. Sibylle era una muchacha graciosa de aspecto distinguido. Fantasma. Marguerite Duras era romántica, todas las mujeres de su familia lo fueron. Comentarios de la vida en sociedad de ese momento. Sibylle era la criatura más adorable que vi en la vida. El placer es la piedra de toque de la naturaleza, su señal de aprobación. En un momento de locura que ahora no sé si de pronto formulé un deseo, es decir, ese del cuadro. Si yo no envejeciera, sino el cuadro. Y ahí le empezó toda la desgracia a Dorian, en el sentido de que se fue revelando su alma en el cuadro, o sea, todas sus tentaciones, todas sus caídas y las sus pies son bonitos, pero no son de barro, son de porcelana blanca. Una sonrisa sinuosa como una arruga malaya se retorció en la cara de una de las mujeres. Estaba dispuesto a no pensar más en lo sucedido hasta que no fuera absolutamente necesario. Bueno, uno de los pecados de Dorian Gray, que no fue sexual sino un delito, fue que él mató a Basil. O sea, cuando Basil ve la tela, el cuadro tan horripilante, y descubre esa verdad del alma de Dorian Gray, que estaba corrupta, él se siente delatado en toda su apariencia que él quería demostrar, y entonces se le ocurre matarlo y lo mata y lo desaparece. Eso es un crimen. Las mujeres amamos con nuestros oídos, así como los hombres aman con los ojos, si es que aman de alguna manera. O sea, el hombre busca ver belleza, encontrar belleza. La mujer es las palabras, de pronto. Yo la amaba realmente, solía verla 2 o 3 veces por semana. Pero todo es episódico, y están los buenos. Como maestro y conferencista, nada de lo que vale la pena conocer puede ser enseñado. O sea, en parte él reconocía el autodidactismo como una forma de erudición. También criticaba a los maestros. Todos los que son incapaces de aprender se han dedicado a enseñar. O sea, primero hay que formar. Aquí es donde viene nuestro gusto por la educación. Siempre estoy concernado por la ignorancia de los que pasan su tiempo inculcando sus opiniones a los demás. O sea, mejor es imprimir una huella, ¿verdad? Que, como él hizo. Le enseñamos a la gente cómo recordar, pero nunca le enseñamos cómo crecer. El poema que se leyó, Ali Milantri, también se leyó este poema. La Esfinge. También leímos un fragmento de ese poema. Poema larguísima, este poema, nosotros leímos apenas un fragmento, poema bastante extenso que fue muy ovacionado como todo lo de él. Bueno, ya sé que llegó esto.
Tan refugiado o tan cuestionado por sus inclinaciones que nunca fueron tan claramente explicadas. No hubiera sido encarcelado, no hubiese sido encarcelado, pero de cualquier forma hay que rescatar lo bueno y lo positivo que van dejando nuestros líderes en el campo literario. A ustedes, mil gracias por haber asistido, por su puntualidad, su constancia en esta sala, y espero en próximas oportunidades contar con ustedes. Un turno.